Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En esta emisión de Venezuela 360. Acercamiento de potencias. Estoy comprometido en trabajar con China en áreas donde podamos promover los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo, pero no se equivoquen al respecto. Con propuestas que invitan a mejorar la economía mundial. Vamos a ver actividad comercial, vamos a ver actividad en términos de inversión. Aunque con números en contra. Crecimiento débil y más débil de lo esperado en China. Y en un contexto con desigualdad de condiciones, ¿cómo se mantienen las promesas? Hay países de América del Sur, por ejemplo, que se han vuelto muy dependientes del mercado de China. Y la economía de China se está desacelerando. En V360 analizamos la desaceleración económica pronosticada en China y sus efectos en los países de América Latina. ¿Cómo se recupera una economía en medio de retrasos y dificultades de abastecimiento? Esto y más en Venezuela 360 a continuación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalí Salas Guaitero, les acompaño desde Washington. Lo que comenzó hace ya varias décadas y según expertos se afianzó con la llamada diplomacia de vacunas debido a la pandemia de COVID-19, se convirtió luego en una puerta de entrada de China en América Latina. Un avance que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, no ve con buenos ojos, pero que para las naciones de la región que mantienen relaciones comerciales con el gigante asiático brinda más oportunidades que riesgos, aunque en este momento hay algunas preocupaciones. Le doy la bienvenida a mi compañera Belén Mora. Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Por qué en este momento China crea inquietud en Latinoamérica? Hola Natalí, la desaceleración económica de China en el orden de 1,2% este año es lo que proyectan algunos organismos multilaterales. Esto en términos económicos podría significar una menor importación de productos a China. Y aunque en Latinoamérica esto podría impactar, atendiendo a que precisamente varios países de la región tienen como principal destino de sus exportaciones al país asiático. Algunos analistas consideran que este impacto podría ser menor, teniendo en cuenta de que muchos de estos productos, estas materias primas, son consideradas bienes estratégicos en China. China es el principal socio comercial de varios países de América Latina, naciones que exportan materias primas que se constituyen en productos estratégicos para el gigante asiático, como la soja, el cobre, hierro, litio o los hidrocarburos. Pero ante los pronósticos de desaceleración económica de China, los expertos evalúan el impacto de este panorama en la región. Crecimiento débil y más débil de lo esperado en China, así como tasas de interés más altas en Estados Unidos de lo que esperábamos hace 6 meses. Se espera que esto conduzca a condiciones financieras más estrictas, a un comercio más débil, a precios más bajos de las materias primas, en particular de los metales. Una realidad que podría poner en aprietos a varios países del continente que dependen del comercio con el gigante asiático, al ser esta nación el principal destino de sus exportaciones. Los factores que ponen en duda las posibilidades de crecimiento en América Latina son externos. ¿Por qué? Porque las economías avanzadas van a empezar a comprar menos materias primas y eso afecta las exportaciones de América Latina. Hay países de América del Sur, por ejemplo, que se han vuelto muy dependientes del mercado de China. Y la economía de China se está desacelerando. Países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela podrían sentir el impacto de esta desaceleración. Sin embargo, algunos expertos en Washington consideran que al ser muchos de estos productos provenientes de estos países bienes estratégicos, una desaceleración económica de China no cambiaría en gran medida el volumen de estas exportaciones. Creo que las relaciones con varios países, especialmente en Sudamérica,
van a continuar sin muchos problemas, especialmente en términos del intercambio comercial. No van a cambiar necesariamente las cosas que están exportando. Entonces vamos a ver un enfoque todavía en materias primas, pero vamos a ver altos niveles de comercio todavía. Pero más allá de la coyuntura económica, expertos coinciden en que una dependencia comercial hacia un mercado en particular podría acarrear grandes inconvenientes a futuro, por lo que algunos hablan de un reequilibrio comercial y la diversificación de los mercados de exportación. Hay mucha dependencia en el mercado chino y hemos visto problemas con esa dependencia antes, cuando hay una desaceleración de demanda para algunos productos de América Latina, puede afectar de manera muy profunda las circunstancias en estos países. Si bien Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial en América Latina y el Caribe, la participación de China en el mercado de exportación se mantiene en aumento, en especial en Sudamérica. Un aspecto que inquieta a legisladores en Estados Unidos al ver la creciente influencia de China en la región. Y el comercio no es el único vínculo económico que en China mantiene con la región. A propósito de esto, a través de su banca pública y privada, China brinda financiamiento a muchos países de la región, siendo los principales Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. Y aunque llegó el momento de pagar muchos de estos financiamientos a estos países, precisamente en un escenario post-pandemia, muchos de estos países se ven en aprietos a la hora de pagar estos compromisos, por lo que algunos de ellos ya anunciaron intención de renegociar algunos de estos compromisos con China. Natalie. Seguimos en V360. Un estudio reciente de la Parkinson Foundation de aquí de Estados Unidos revela que la incidencia de la enfermedad de Parkinson en América Latina ha aumentado en un 50%. Esto en comparación con los pronósticos, llegando a escuche bien, cerca de 90,000 diagnósticos cada año. Esta semana en Visión Salud les hablamos de esta enfermedad neurodegenerativa que ataca sobre todo a adultos mayores, pero que también ha cobrado algunas víctimas más jóvenes. Julia Riera nos explica. Rigidez, lentitud de movimientos, temblores y cambios en la escritura son algunos de los síntomas de las personas que padecen Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata de una afección asociada a síntomas motores y sus complicaciones incluyen el deterioro cognitivo, los trastornos mentales y las alteraciones sensoriales. Según la Clínica Mayo, los enfermos de Parkinson experimentan una pérdida de las neuronas que producen dopamina, un tipo de neurotransmisor del cerebro. Cuando se reducen los niveles de dopamina, se produce una actividad cerebral anormal y es cuando aparecen los trastornos de movimiento. La enfermedad de Parkinson es uno de los principales trastornos cerebrales y el segundo trastorno neurodegenerativo más predominante después de la enfermedad de Alzheimer. Y en esta población que envejece, el número de pacientes con enfermedad de Parkinson está aumentando, así como la carga social. Precisamente la Organización Mundial de la Salud advierte en su más reciente informe que la discapacidad y las defunciones debidas a la enfermedad de Parkinson han aumentado rápidamente en los últimos 25 años, un crecimiento más acelerado que las de cualquier otro trastorno neurológico. Para 2019, la enfermedad de Parkinson había aumentado un 81% con respecto al año 2000 y las muertes a causa de las complicaciones relacionadas prácticamente se duplicaron. Hasta el momento se desconocen las causas del Parkinson, pero expertos apuntan a que puede deberse a una combinación de factores genéticos y a la exposición recurrente de condiciones ambientales tóxicas. Eso sí, la Clínica Mayo señala que hay varios factores de riesgo y la edad es uno de ellos. Los adultos mayores de 65 años son los que suelen contraer la enfermedad, aunque los jóvenes también pueden padecerla. Además, los hombres son más propensos a tener Parkinson.
Por otra parte, la exposición continua a pesticidas y la herencia pueden aumentar las posibilidades. Hay muchos estudios sobre la enfermedad de Parkinson y una posible cura o tratamiento, pero llegados a este punto, el pilar del tratamiento de la enfermedad de Parkinson es la dopamina, el tratamiento farmacológico. Y precisamente el tratamiento más eficaz conocido hasta el momento es una combinación de dos sustancias, la levodopa y la carbidopa. Sin embargo, expertos señalan que algunos síntomas no siempre responden bien a la terapia. Además, a los pacientes se les recomienda llevar a cabo ejercicios de rehabilitación que induzcan la movilidad, como la hidroterapia y el entrenamiento de la fuerza, los cuales, según la OMS, pueden ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas que padecen Parkinson. No obstante, en los últimos años la tecnología ha avanzado a favor de estas personas. Un ejemplo son estos guantes que ayudan a aliviar los temblores involuntarios. El guante contrarresta los temblores de la mano de forma inmediata e instantánea. Entonces, cuando lo sacudes, cancela automáticamente los temblores. En América Latina, de acuerdo con datos recogidos por Global Health Data Exchange, recopilados hasta 2017 y destacados por la Universidad Internacional de Valencia, Chile es el país que cuenta con un mayor aumento de esta enfermedad. Detrás de Chile se sitúan Paraguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y las naciones que reportan menos aumentos de casos son Cuba y Argentina. Mientras aquí en Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de la Parkinson Foundation, con sede en Miami y Nueva York, 1,5 millones de personas tienen Parkinson. La enfermedad afecta alrededor de 1 de cada 10 estadounidenses mayores de 60 años. Julia Riera, Voz de América, Washington. Y se cumple exactamente un año desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Al principio de los desencuentros, varios países intentaron esfuerzos diplomáticos que no tuvieron éxito. Y 12 meses después, ¿qué tenemos? Bueno, de acuerdo con ACNUR, la Agencia de Refugiados para Naciones Unidas, más de 12,9 millones de ucranianos han salido del territorio, siendo acogidos principalmente en países vecinos como Polonia, Rusia y Alemania. En cuanto al parte de civiles, Naciones Unidas también establece que han muerto más de 8,000 personas, entre los que se encuentran unos cientos de menores de edad. Tenemos cobertura de equipo por este tema, así que le damos la bienvenida a nuestros compañeros Jorge Agobián, que se encuentra en Varsovia, Polonia, y a Carolina Valladares, que se encuentra aquí en Washington. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Jorge, comienzo contigo. El presidente Joe Biden reiteró su apoyo a Ucrania en su más reciente visita a Kiev. ¿Cómo fue acogido este mensaje entre los refugiados en Polonia, sobre todo en el área de los jóvenes y los niños? Por ejemplo, tú estás en UNICEF en este momento. Así es, Natalie. Este mensaje dejó un poco de esperanza de que la comunidad internacional y Estados Unidos seguirán prestando atención no solo a este conflicto, sino a las necesidades humanitarias de millones de personas desplazadas y refugiadas. Aquí en UNICEF, por ejemplo, la preocupación es la cantidad de niños. En total se estima que 4 millones de niños han sufrido el impacto de este conflicto en el último año. Y lo que se espera es que más ayuda pueda llegar mientras las labores también de acogida aquí en Varsovia siguen. Eso, por ejemplo, durante esta jornada en la que se conmemora ya el primer aniversario de esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues se sabe que la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas está pidiendo aquí nada más en Polonia más de $900 millones para seguir atendiendo las necesidades de los refugiados. Entonces, es un panorama, y lo que nos han dicho los propios ucranianos refugiados es no solamente un aniversario, sino un proceso que sigue, y por lo tanto esperan seguir teniendo el respaldo.
Caro, justamente el presidente Joe Biden señalaba que le seguía dando apoyo militar a Ucrania a través de partidas presupuestarias del Congreso. ¿Esto es una asunción realista? Bueno, pues desde el inicio de la guerra en estos 12 meses hasta el momento se han dado en ayuda humanitaria, tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo, cerca de 75.000 millones de dólares. Ahora bien, para seguir con el propósito de Joe Biden, que anunció en Ucrania hace unos días de seguir dotando de más ayuda, tanto, recordemos, financiera, humanitaria y, muy importante, militar, enviando armas, hará falta muy posiblemente el compromiso de la Cámara Baja, que está en manos de los republicanos. Y la foto es que hasta el momento la mayoría de ellos se muestran a favor de seguir ayudando armamentísticamente a Ucrania. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un ala más a la derecha del Partido Republicano, una minoría, pero que ha alzado su voz y ha dicho que ellos no están de acuerdo, y tendremos que ver cómo pesa esa voz dentro de la baraja en un año en que tendrán que empezar a elegir a su líder. Bien, quédense conmigo, chicos, porque esta guerra ha generado situaciones impensables para muchos civiles que dejan sus hogares. Por ejemplo, esta historia que vemos a continuación. El zumbido de los morteros persiste en la mente de Petro Shevchenko, incluso cuando este periodista convertido en soldado disfruta de la calidez de su hogar. Este es mi papá. Este es mi hermano mayor, Misha. Esta es mi hermana. Esta es mi mamá. Y esta soy yo y nuestros gatos. Antes de la invasión de Rusia, Shevchenko trabajaba como periodista en una publicación financiera y cuenta que solo había empuñado un arma en una ocasión. Cuando estaba en la escuela, tuvimos una clase en la que disparamos con una ametralladora. Petro y su familia viven en la ciudad de Borsel, en la región de Kiev, que Rusia ocupó a principios de 2022. Fue entonces cuando puso a su familia bajo refugio, primero en Ivano-Frankivsk y luego a Italia. Con los suyos ya a salvo, se unió a las Fuerzas Armadas. Estaba enojado porque tenía una vida cómoda en un pueblo pequeño. Todo me convenía. Tenía un gran trabajo. Y de repente entraron como locos, empezaron a matarnos, me echaron de mi casa. Shevchenko tenía la esperanza de quedarse en Kiev, pero fue enviado al Donbass, en el extremo este de Ucrania, y asignado luego a una unidad de morteros. Ya en las trincheras, Shevchenko tuvo que formarse desde cero, pero a pesar de las dificultades, los constantes bombardeos y las noches de insomnio, aprendió a controlar sus emociones. No había tiempo para pensamientos tristes. Lo único que me entristecía era mi familia. Literalmente, teníamos unos minutos al día para escribirles por mensaje de texto y decir que estaba vivo. Tras 7 meses combatiendo en la región de Donbass, en noviembre le llegó el permiso para regresar a casa. Ya junto a él, su esposa, Katerina, dice que apenas se enteró de la licencia de su marido, de una comenzó a empacar sus maletas para reunirse con él. Cambié los boletos y me fui a pesar de que estuvimos esperando nuestro permiso de residencia en Italia durante meses. Acabo de comprar los boletos y volamos a casa. Aquí dice, papá, te amo y te extraño. Durante su licencia, Petro recauda dinero y compra equipo para el frente, como drones. No sabe cuánto tiempo estará de baja, pero por ahora está feliz de estar con sus seres queridos. El pasado 24 de agosto recibió la Orden del Valor por su servicio a la nación. Caro, y más allá del legislativo, ¿cómo llevan esto los estadounidenses, este apoyo que ha dado el presidente Biden a Ucrania? Bueno, pues lo cierto es que la más reciente encuesta de la agencia AP muestra que el 48% se posicionan en contra, el 29% a favor y el 22% no se pronuncia, algo que contrasta con la encuesta de mayo de 2022, en la cual hay que decir que el 60% se posicionaba a favor. Jorge, ¿y cómo podría afectar esto los planes del presidente Biden en un año electoral próximamente?
Pues eso está por verse, sobre todo porque el presidente Biden y la Casa Blanca en general han puesto el tema del apoyo a Ucrania como la base o el principal objetivo de la política exterior. Y ha tratado, como lo decía Carolina, de poner también a los estadounidenses en esa batalla, juntos, unidos, al mismo tiempo que también trata de convencer al Congreso para que siga habiendo apoyo bipartidista, pero queda tiempo todavía para las elecciones y habrá que ver cómo esto irá influyendo más. Gracias, Caro Valladares. Gracias, Jorge Agobián, nuestro enviado especial a Varsovia, Polonia, de La Voz de América. Y en esta parte de Venezuela 360 nos vamos a Colombia, donde un verdadero santuario natural abriga por igual a amantes de la naturaleza, del deporte y creyentes religiosos. Es el Cerro de Monserrate y Yair Díaz nos da un paseo por este lugar que atrae a propios y extraños desde hace casi 400 años. Así reciben los colibríes a todo el que visite Monserrate. Los amantes de la naturaleza y en especial de las aves pueden escuchar su cautivador canto en pleno centro de Bogotá. La colina de Monserrate es el telón donde la ciudad se desvanece y donde los colibríes del lugar conforman una de las especies más extrañas del mundo. Hay también pavos silvestres, zorritos, en la noche se pueden ver lechuzas, búhos. También hay muchas aves, ¿no? Hay muchas plantas que no ves en otro lugar. El santuario de Monserrate es un paraíso religioso y natural repleto de biodiversidad que cada año cautiva a cientos de turistas. La naturaleza que hay aquí es muy hermosa. Trae un aire muy fresco, muy agradable a los pulmones. Para subir al Cerro de Monserrate, propios y turistas cuentan con 3 opciones: cancelar $5 para usar el teleférico o el funicular, o coger el sendero de Monserrate y alcanzar los más de 1.600 escalones que los llevarán hasta la Basílica de Monserrate. Ya no aguanto, siento que las patas no me dan para subir hasta allá arriba, pero ya estoy llegando ya, gracias a Dios. Es un sendero de una exigencia bastante fuerte para subirlo a pie. Además, recordemos que los cerros orientales son una reserva forestal. El santuario, que data de 1640, es el punto más alto de Bogotá y un lugar de gran relevancia para el turismo religioso. Centenares de peregrinos llegan a diario a hacer sus peticiones al Señor Caído de Monserrate, una estatua de Cristo que, según fieles y devotos, ha hecho varios milagros. Es un sitio que invita pues como a la reflexión, ¿sí? Y desde luego a la contemplación de la vida. La montaña de Monserrate debe su nombre a la Virgen Morena de Montserrat, cuyo santuario principal se encuentra en Barcelona, España. Aquí, en Colombia, cualquiera que sea la razón de su visita, la colina se ha convertido en un popular destino turístico donde se puede disfrutar de espectaculares vistas, deliciosas gastronomías y compra de recuerdos. Encuentran comida de los llanos, comida de la costa. Monserrate es una montaña con una gran carga de mitos y leyendas. Una de las más populares dice que es un volcán dormido. Otros creen que a la escultura del Señor Caído le crece el cabello y que las parejas que visiten el santuario nunca se casan. Además, se dice que entre Bogotá y Monserrate existe el punto en el que sale el sol y marca el camino para encontrar el dorado. Lo cierto es que ellas sean ciertas o solo producto de la imaginación, estas leyendas hacen de la colina de Monserrate un destino único e interesante para los viajeros, invitándolos a descubrir y disfrutar de la magia y el misterio que la rodea. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Y hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pueden encontrar estas y otras historias y seguir nuestra programación en vozdeamerica.com y @vozdeamerica en todas nuestras redes sociales. Les informó Natalí Salas Guaitero. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.